Arranca el segundo episodio de este tema de mapas, 5 claves para no educar machitos. Estamos hablando con una psicóloga, pero también con padres de familia a cargo de la crianza de niños y niñas que determinadamente están diciendo no repetir el ciclo de violencia que vivieron en la infancia y nos están compartiendo sus técnicas, lo que han leído sobre disciplina positiva, sobre crianza respetuosa y cómo forman parte de un núcleo que determinantemente dice un alto a la violencia. Estamos hablando con padres de familia, con papás a cargo de la crianza de sus hijas e hijos, donde dicen, alto, esto tiene que ver contigo y te comparto las claves que ahora tenemos en este episodio, segunda versión de mapas. 5 claves para no educar machitos. Quédate, esto tiene mucho que ver contigo. Saber nombrar la cultura y educación machista a la que se quiere renunciar es una cuarta clave de la que te quiero hablar en este segundo episodio. Ahora, Vico Arciénega Trujillo, integrante de Culturaula, una agrupación de animación sociocultural y que también es padre presente creando a un niño, hace el primer saque sobre desde dónde plantea su quehacer artístico y como papá. Yo vengo de una crianza muy tradicional, ¿no? De lo que regularmente se entiende como papá, mamá, ¿no? Proveedor, cuidadora de casa y de familia. Entonces vengo de ese núcleo, aprendiendo un montón de cosas, pero también aprendiendo cosas que quiero tomar, pero también otro montón de cosas que no quiero tomar. Entonces, creo que ese es también como mi punto de partida en esta configuración que busco, ¿no? Que busco y buscamos porque no la busco yo solo, que es una búsqueda o una construcción de este núcleo, ¿no? De mi pareja, de mi hijo y mía, ¿no? Y bueno, lo que creo que nunca jamás, bueno, eso fue como el impacto para mí, ¿no? Nunca jamás estuve de acuerdo en ver a mi madre ahí 24/7 velando por nosotras, por nosotros, y todavía con esta gran necesidad de atender a su marido, ¿no? Y luego yo entendía que no era solo que lo tenía que atender, sino que lo tenía que soportar, sostener, ¿no? En todas sus condiciones. Y creo que entonces desde pequeño entendí que había allí como un desequilibrio muy claro del que nadie hablaba. Y ahí es cuando yo dije, no podemos continuar como esta cadena, ¿no? Porque ya lo sentía yo como lo seguíamos lanzando. Ahí, pues desde cuando era un pequeñito pude entender que había un desorden en estas construcciones o configuraciones de género. En el episodio anterior, el papá de Tlaloc, Esteban, desarrolló cómo ha ido encontrando el dejar de plantear que un varón tiene el control siempre. ¿Estamos hablando de una elección política, dejar de criar machitos? Y desde ahí el pilotaje, ¿no? En mi vida personal y también en la vida profesional como docente, yo insisto mucho eso, ¿no? Si no lo trabajamos acá, no podemos trabajarlo afuera. Entonces, pues antes siempre mil frenones, ¿no? Cuando veía que ya iba hacia alguna práctica que sabía que no estaba chida, y no me refiero necesariamente a una práctica evidentemente machista, ¿no? Sino tan solo a tratar de tener el control, ¿no? De cosas tan simples, a tratar de tener diálogos sin cariño hacia los niños, ¿no? A intentar encontrar como estas conductas, ¿no? Tan conductualistas, tan conductivistas, ¿no? Ahí es cuando uno dice, sigo buscando el control y además desde este estereotipo, pues más lo quiero, ¿no? Entonces, nada, me ha costado mi trabajo personal encontrarlas, pero pilotearlas, pues un montón, ¿no? En todos lados, ¿no? En casa, en el vecindario, en la familia, en un montón de lados. También debo decir que no es como una cosa tan contagiosa o tan asimilada, ¿no? Porque tan solo en mi familia no
no es bien visto, ¿no? Sigo siendo Vico el raro, Vico el que cede todo, ¿no? Vico el mandilón, Vico mil cosas, ¿no? Pero, pero no, no puedo ir hacia atrás. Eso también creo que es una postura hasta política, ¿no? Donde digo, no, no podemos ir para atrás. Y sostener esa postura política no se trata de un asunto individual o solo de una familia. A tomar en cuenta corresponde los efectos positivos a nivel comunitario. Quédate, ya volvemos. Acudir a psicoterapia con un enfoque feminista es para todas las personas, no solo para las mujeres. ¿Qué se ha encontrado en consulta Gabriela y cómo propone transformar la relación machista dentro de una familia? A mí me parece muy importante a lo mejor el cuestionamiento de qué les hubiera gustado a ellos tener con sus papás. Esa es una. Otra, a mí luego lo que escucho mucho también acá en consulta de los hombres es la falta de conexión emocional. Y a mí se me hace eso muy triste. Se me hace muy triste que un hombre no se pueda echar una lloradita así como nosotras con la compañera, con la amiga en el café. Ellos no pueden hacer eso. Y eso se me hace muy triste. Es como de, compa, ahí están tus emociones, utilízalas. Se pone chido, ¿no? Eso y la conexión, no olvidar la conexión con tus hijos. No estoy hablando de respeto, que de respeto, creo que el respeto, no hay respeto, hay miedo, ¿sí? A mí me parece importante que también en las casas sea un lugar seguro, que mi hijo a lo mejor me diga, la neta probé algo que no estuvo chido, no me siento bien por mí, ese tipo de cosas. Y yo creo que los hombres, los padres, o sea, tienen todo en sus manos para poder crear algo así con sus hijos hombres. ¿Sí? Como de va a pasar esto, te van a ofrecer esto y a lo mejor un día se te va a antojar, ¿sí? Y si se te antoja, híjole, pues me llamas y voy por ti, ¿sí? No esta otra parte como de ni se te ocurra porque entonces te voy a correr. No, va a pasar. Y recordemos también nuestras adolescencias que nosotros y que ellos tuvieron. Para llegar a ese nivel de confianza entre padre e hijos e hijas, una clave obligatoria es revisarse a conciencia y cambiar mucho adentro. Pues encuentro todo el cochinero que estaba ahí puesto, aprendido, heredado, y ahí empieza la gran chamba, ¿no? Yo creo que el gran trabajo, el gran inicio, ¿no? Está aquí, ¿no? Acá no podemos ir ahí predicando, ni diciendo, ni contando, ni gritando, sino sin antes no hacer algo acá, ¿no? Y avanzar además algo acá, llegar a algún punto en el que uno está un poco listo para poder promover, no sé cómo llamarlo, ¿no? Empezar a contar y a tratar de contagiar otras formas de criar, ¿no? Algo que llamaba mucho luego mi madre, me acuerdo que hablaba de la otra crianza, pero no sabía a qué se refería, ¿no? De la otra crianza o de la crianza prohibida. Cuando me acuerdo que me enseñaba a ser más cariñoso, por ejemplo, a escondidas de mi papá, ¿no? O me decía, todos los hombres pueden ver novelas, ¿no? Era algo que estaba prohibido para los hombres y era eso, ¿no? Como las otras formas de crianza que estaban ahí prohibidas y que me las iba ahí como queriendo contagiar a escondidas de mi padre. Y luego ya yo entiendo también en algún momento también de la docencia, ¿no? De estar con otros hombres, con varones, con adolescentes, con niños, que teníamos que encontrar como un espejo de eso y era pues, la otra educación, ¿no? La otra forma, no solo de crianza, en la crianza hay mil cosas que hacer, pero a la par tenemos este otro sistema, digamos, o esta otra ruta de aprendizajes y de formación de todas las niñas, los niños, las niñas, que está ahí, ¿no? Caminando, por un lado. Entonces, por un lado podemos criar de mil maneras, pero por otro lado también la escuela viene a ser como la otra parte, ¿no? La gran, otra influencia que nos viene a conformar, bien o mal, ¿no?
Entonces desde ahí es desde donde tomo como ya un papel, ¿no? Y empiezo a explorar cómo esa otra educación o cómo esos parámetros de la crianza aprendidos, cómo todo eso también que me he analizado en 40 años, bueno, no 40, no, cuando era chiquito no me analizaba, pero sí al menos en unos 20 años ya dándole, ¿no? A tratar de encontrar otro bico, otras formas de bico. Eh, Hacia las niñas, hacia los niños, sobre todo, que es como mi campo de acción, y es desde ahí desde donde empiezo como a buscar cuál es y cómo es esa otra educación, esa otra escuela, ¿no? Que no es la de 6 horas, no es la de la que tiene un sistema riguroso, pero sí es la que tiene un montón de elementos clave que nos pueden hacer reflexionar y pensar, ¿no? Desde aquello que no nos permite la sociedad, la familia y la misma escuela. Oye, Vico, y que no son claves o que no son hallazgos que los encuentras, los tomas, dices, ay, ya los tengo, ¿no? Ah, bien, pues ya entendí, muy bien, nunca más haré esto, o sobre esto resolveré así, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo en que una vez que se inicia una forma distinta de crianza y que además te toca hacerte cargo y sostener eh, a, a un ser que apenas también se está gestionando que tú eres uno de sus pilares, pues es una cosa de practicar, es como una cosa de cuando vas al gimnasio y ejercitas un músculo, de prueba-error. No sé si coincidas conmigo en eso, y también qué es lo que has encontrado en esa búsqueda que planteas, ¿no? ¿Qué cosas ya has ido incorporando en los años que llevas como padre, no solo como promotor y gestor cultural, y como artista? Si bien no es el hallazgo de estas claves, no lo es porque sí es difícil dar con ello porque eso es asimilar que tenemos esas cargas, ¿no? Que tenemos esa herencia o ese aprendizaje de, de esa masculinidad tan, tan tradicionalizada ya, ¿no? Tan larga, ¿no? Es una herencia o es una configuración que tiene cientos de años en este planeta, entonces no es como que uno ahí la ve nada más, ¿no? Entonces, sí detectarla, claro que es un momento bueno, pero creo que el encontrar es una búsqueda, yo creo que es una búsqueda no solo el asimilarla, sino también el encontrar cómo configuramos, ¿no? Porque la configuración no es dejar de hacer, eh, no es solo mirarla y ponerla a un lado. La configuración es encontrar otras formas y entre esas otras formas, seguro que al estereotipo masculino tradicional eh, le cuesta 10.000 trabajos renunciar a todo esto que ya tenemos, que es el mundo entero, ¿no? Para poder encontrar otras formas. Lo complejo no es complicado. Quédate al último bloque para conocer cómo desde el arte y la creatividad se pueden abordar más que una temática, problemas sociales, el dejar de perpetuar el machismo como cultura. Estamos llegando casi a las conclusiones de la segunda entrega de este episodio llamado Mapas, claves para no educar machitos, dedicado a recoger experiencias de padres que determinantemente dicen un alto al ciclo de violencia, no repetir lo que vivieron en la infancia y sobre todo compartir con la audiencia de Para Tomarlo en Cuenta cómo se llega a eso, cómo se busca y cómo se encuentran herramientas y mecanismos donde no se reproduzca el ciclo de los varones privilegiados sobre las mujeres y cómo todo empieza en casa, con la escucha, con paciencia, con dedicación
comunicación, con cariño y también pidiendo disculpas y también diciendo me equivoqué porque no sé ser un gran padre y quiero aprender junto contigo cómo solucionar los conflictos y las discordancias. Estamos llegando al fin de esta segunda entrega de Mapas, 5 claves para no educar machitos, y espero que sientas que esto tiene que ver contigo, lo reproduzcas, lo divulgues y sobre todo nos dejes comentarios en las redes sociales. Como siempre te digo, quédate porque eso tiene que ver contigo. Y un ejercicio bien interesante que te vincula entre tu parte como del núcleo familiar, lo personal, la búsqueda en ti, y que luego se pasa al trabajo o viceversa, el trabajo lo jalas para allá, ¿no? Esta cosa del cuento de Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte. El cuento de Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte, que lo llevas con niñas y niños, te lo vimos en la librería Carlos Fuentes y seguramente ha estado en muchos otros espacios. ¿Cómo llegas ahí y luego cómo planteas que no solo sea contar la anécdota de un cirquero, que era súper fuerte, es un hombre que puede levantar miles y miles de kilos y que el nudo y el hecho más importante es que se enamora y tiene sentimientos y siente un montón de cosas que evidentemente en su estereotipo de hombre fuerte pues no tenía que sentirlas, ¿no? Y además teje y demás. ¿Cómo llegas al cuento y luego cómo lo llevas a escena? Y más allá de llevarlo a escena, luego también cómo haces uso de la metodología de la conversa con quienes asisten y te escuchan y salen un montón de cosas, ¿no? Sí, pensamos siempre desde Cultura Aula y también desde cómo vamos investigando o analizando los estereotipos y sus configuraciones o posibles configuraciones. Pues eso, ¿no? Primero que hay un montón de posibilidades. No hay dos, ni tres, ni cuatro. Hay un montón de formas de configurar los estereotipos que ya están ahí tan colocados. Y desde ahí encontramos mucho temblor, ¿no? Como se movían tantas cosas tan solo al mencionar unas cuantas. Y ahí entendimos que esa era una de las bases para poder detonar en las niñas y en los niños cosas que no estaban chidas, ¿no? Y que además no se mencionaban porque así es el mundo. Entonces, cuando nos dicen así es el mundo en la familia y cuando nos dicen también en la escuela así es el mundo y quienes van todavía a la iglesia y le dicen así es el mundo, pues no lo mencionamos, ¿no? Entonces, desde ahí nos pareció bien importante tan solo el poder de la fuerza que tiene el mencionar algo que no está chido y sobre todo acá, ¿no? En estos puntos de partida que son las bases, ¿no? Los estereotipos. No deberían ser las bases, pero bueno, acá en estos sistemas que tenemos son las bases. Entonces, desde ahí buscamos formas atractivas, juguetonas, con mucho movimiento para poder atrevernos, ¿no? Porque si solo llego con un niño o con una niña, con un niño y le pregunto qué es aquello que no te gusta, ¿no? No me van a decir nada, ¿no? El miedo seguramente o esas cosas que nos detienen seguirán ahí, ¿no? Dicen, no le digas nada, puede ser peligroso. Pero cuando estamos jugando, corporalizando, escuchando cuentos, la aparición de personajes que ya nos lo dicen, es más fácil, ¿no? Suaviza todo para que ellas y ellos puedan decir, aunque sea una cosa. Que diré la verdad, nunca sucede que digan una cosa, dicen varias. Charlar sobre estereotipos y roles de género dañinos es la quinta y última clave para que la niñez sienta libertad de nombrar con los mandatos que no están de acuerdo. Hacer mención de las cosas que no están chidas. Debo decir que hablamos poco del estereotipo, tratamos de no hablar, o al menos de estos conceptos que ni entienden los niños ni las niñas, sino lo ponemos en otro lenguaje y eso también nos facilita el diálogo, ¿no? Y la mención. Solo decir,
¿Qué es aquello que no nos gusta más, ¿no? De ser niñas o niños, ¿no? ¿Qué es aquello que los adultos y las adultas nos dicen que no podemos hacer tan solo porque somos niñas o somos niños? Y desde situar o citar estos dos estereotipos comienzan a hablar, ¿no? Y no comienzan a hablar de algo muy lejano, son las cosas que suceden en casa. Claro, pasan otro montón de cosas detrás del círculo de las niñas y los niños, porque está el círculo de las mamás y los papás, espantadas y espantados de que lo están hablando. Pero bueno, en este ejercicio para nosotras hacer mención de esto tiene una magia, ¿no? Jugamos a colocarlo en una manta, en una valija, en un tendedero, porque creemos que no es solo la cosa de situarlos y guardarlos, ¿no? Eso no sirve, porque irían a donde mismo. Pero cuando los mencionamos en colectivo y los colgamos, por ejemplo, eh, están a la vista del mundo. Y entonces el mundo tiene que entender que hay algo ahí que ya no nos gusta de esta construcción y al menos saber que estamos buscando otras, ¿no? No sabemos cuáles, pero estamos buscando otras que sí nos parezcan chidas y que nos hagan bien a las niñas, a los niños y a los niños. El feminicidio, el parricidio, la violencia de género e incluso la desaparición de personas son rasgos de una sociedad machista. A la clase adulta le corresponde erradicar lo que fomenta la vulneración de la vida digna y sembrar de manera urgente otra forma de educar, regresando todo el respeto que le corresponde a la niñez para que no aprendan a soportar y someterse. Te toca, nos toca a todes.